Buenas tardes, gracias por venir a esta convocatoria extraordinaria del Consejo de la Ciudad de Rivas. Queríamos hacer esta convocatoria, ya podemos juntarnos, aunque sea un poco con estas medidas, con esta distancia de seguridad, pero por lo menos ya podemos vernos las caras y juntarnos pues, después de lo que ha ocurrido, ¿no? De lo que nos ha pasado y que nos ha afectado pues, a esta ciudad como al resto de ciudades del país y especialmente en la Comunidad de Madrid, ¿no? La crisis que hemos tenido por la pandemia, la crisis sanitaria y el contexto en el que nos hemos encontrado. Yo creo que todos los que estamos aquí no pensábamos que nos íbamos a encontrar en una situación como la que nos hemos visto y con una sensación también de vulnerabilidad, ¿no? Como la que nos hemos encontrado y de incertidumbre como la que hemos pasado durante todos estos meses. Todo lo que hemos respondido como ciudad, como ayuntamiento, los vecinos y vecinas de Rivas con sus propias iniciativas, lo hemos contado ya en varios foros, se explicó en el Pleno, lo hemos contado en los diferentes consejos. Quizá lo más importante del consejo de hoy es ver qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Cómo nos ponemos manos a la obra, cómo continuamos manos a la obra para trabajar la reactivación económica y social de nuestra ciudad. Porque, aunque lógicamente la crisis es sistémica, es global, va a afectar a todo el territorio, a toda Europa, a una parte importante del mundo, nosotros como ciudad algunas respuestas podemos dar y algunas medidas como comunidad deberíamos de tomar, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho es ponernos a pensar, a discutir, a ver de qué recursos contamos, qué necesidades tenemos, qué realidades de la crisis económica y social que ha aflorado después del confinamiento. Lo más vulnerable ya en nuestra ciudad, había gente que estaba en una situación compleja y esto ha venido a complicarles un poquito más la vida y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con un cambio radical de elementos como, por ejemplo, pues el sistema educativo, ¿no? Donde por primera vez en la historia pues se han cerrado los colegios y se ha tenido que continuar enseñando de otra manera o intentando que ese espacio de reequilibrio, de igualdad de condiciones que era la escuela, de repente desaparece literalmente, físicamente, como contexto de equilibrio y de socialización. Por lo tanto, lo que hemos hecho es ponernos a trabajar, ponernos a pensar y, primero, desde el conocimiento que se atesora el propio ayuntamiento, sus propios servicios municipales, su propio personal, los diferentes espacios de participación donde trabajamos la activación económica de la ciudad, el pacto local, que es el órgano de participación en todo lo que tiene que ver con el tejido económico, donde se sientan la patronal madrileña, la CEIM, representada por ASEARCO, y los sindicatos mayoritarios con representación en la Comunidad de Madrid, que son Comisiones Obreras y UGT. Estuvimos trabajando, acordamos un documento de un pacto local para la reactivación económica, pero concluimos en una reunión del pacto local con los propios partidos políticos que era necesario no dejarlo ahí y intentar, merecía la pena, dedicarle un poquito más de tiempo para reflexionar con más gente y tener un documento un poco mejor, un documento que afinara más, ajustara más a las necesidades y a los problemas que tenemos. Y decidimos constituir un espacio de trabajo articulado en 4 foros de discusión, foros asumibles, con una participación de unas 20-25 personas, no muchas más, que sean más o menos representativas del espectro que quería reflejar cada foro y que pudieran generar un feedback sobre qué medidas, qué iniciativas se deberían de incorporar, mejorar para tener un documento de ciudad. Un documento de ciudad que ahora comentaremos y que muchas veces, como la realidad es tan cambiante, en el momento que lo presentas, pues ya envejece un poco, ¿no? Porque la realidad cambia muy deprisa y a veces ni siquiera podemos anticiparnos a cómo lo va a hacer, ¿no? Por lo tanto, será un documento abierto, será un documento que tendremos que seguir trabajando y observando para
reorientar en algunas de sus medidas. ¿Cuántos tenéis? Pues que lo vais arreglando. Muchas gracias. Para que luego digan que el ayuntamiento no tiene medios, será por micrófonos. Como os decía, las entidades vecinales, lógicamente no hemos podido invitarlas a todas, de una representación de los principales sectores, ¿no?, donde hay más actividad ciudadana, que no se nos olvide que la sociedad civil ha sido también un escudo social fundamental durante esta crisis. Muchas entidades, asociaciones, colectivos no han parado de trabajar para dar cobertura a nuestros vecinos y vecinas, para llevarles comida, para comprar alimentos, para, bueno, infinidad de cosas, colaborar en los temas educativos, gente, pues eso, hasta poner a coser en sus casas y hacer mascarillas o recopilar material sanitario, ¿no? Por lo tanto, tenían que estar también invitados para poder dar su opinión. Y luego los partidos políticos que los vecinos y vecinas de Rivas decidieron que tenían representación en el pleno del ayuntamiento, todos y cada uno de ellos, independientemente de la correlación de fuerzas, para que también pudieran discutir y pudieran hacer propuestas, también desde el punto de vista de las organizaciones que tienen una visión también 360 grados y propuestas en todos los ámbitos, y que al final son los responsables de las decisiones sobre en qué se gastan los recursos o cómo se organiza el trabajo desde el propio ayuntamiento. Al final son los partidos políticos, los 25 concejales y concejalas que formamos parte de la corporación, quienes sancionamos y decidimos la parte siguiente que viene en este pacto de ciudad, que es la dotación económica para llevarla adelante. Hemos querido ser muy realistas también, y aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? No queríamos que esto se convirtiera ni en una carta a los Reyes de peticiones al ayuntamiento, que eso era bastante sencillo, ni que tampoco fuera por nuestra parte una solicitud de propuestas, iniciativas que tenía que hacer la Comunidad de Madrid o el Estado, ¿no? Reivindicamos algunas cosas, pero sobre todo vamos a ver cómo podemos comprometernos, porque la tesis es que cualquier iniciativa es viable si lleva anexa un compromiso para hacerla posible, ¿no? Y va a haber un compromiso que tiene que ver con lo económico, pero luego tiene que haber un compromiso también del trabajo de los foros para implicarse para que esto sea posible. Así que el producto de ese trabajo es lo que traemos a este Consejo de Ciudad, a los representantes de los foros, a los foristas, las foristas que habéis participado, daros las gracias. La mayoría ni nos conocíamos o no habíamos coincidido. Yo he estado en el foro de empresas y la verdad que me ha servido mucho como aprendizaje. Me ha ubicado mucho, ¿no?, en una realidad que desconocía, y creo que ha sumado mucho. Además ha permitido que, bueno, pues que gente que está un poco en lo suyo, ¿no?, que bastante tiene, se ponga un poco en lo nuestro, ¿no?, en lo de todos, ¿no? Y eso ha permitido sumar mucho conocimiento y muchas iniciativas. Y también agradecer, hemos tenido más de 70 iniciativas de vecinos, vecinas, asociaciones o empresas que a título particular han querido hacer aportaciones que lógicamente pues también se han sumado, se han llevado a este documento. Así que yo nada más, volver a agradecer el trabajo que se ha desarrollado, dar la palabra a Belén, a Jazz, para continuar y contar lo más importante de hoy, que es el trabajo de los foros. ¿Esto qué hago? ¿Hoy ha sido un poco yo lo paso? Buenas tardes a todas y a todos, presidente y vicepresidente del Consejo, Ángel Otero, consejeras, consejeros, representantes de la ciudad. En este Consejo de Ciudad Extraordinario, como en otros consejos en los que habéis participado, comenzamos también, después de la bienvenida del presidente, aprobando el acta de la última convocatoria, del último Consejo Extraordinario. Se os envió por correo, no sé si alguien tiene alguna enmienda, pero es el momento ahora de poder presentarla. ¿Sí? Adelante. No, porque me la ha mandado un compañero.
Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Si no hay ninguna enmienda más o aportación más al acta, la damos por aprobada. Y yo ahora voy a dar paso a que las foristas, las personas foristas que han estado participando en cada uno de los foros, puedan presentar cuál ha sido su trabajo durante estas semanas y puedan hacer un breve resumen de las iniciativas que han llegado. Sabéis que no solo las foristas, que representaban a su vez a otras entidades y sectores de la ciudad, han propuesto iniciativas, sino que cualquier persona de la ciudad, a través del formulario que había en la página web, también podía presentar sus propuestas. De todas esas propuestas las recoge el documento que se presentará al Pleno Municipal, al próximo Pleno Municipal. Y todas esas propuestas resumidas son las que nos van a contar hoy las personas que están aquí convocadas. Cada uno de los foros ha estado coordinado por un miembro del gobierno local, una persona del grupo político y también por una persona del equipo técnico, de técnicas y técnicos municipales. Vamos a empezar por el foro de empresas. El foro de empresas está coordinado por Pedro del Cura, por el alcalde, y como técnicas estaban Eva Oriza y Gabriel Sánchez. Presentan, os lo voy a decir, el foro de empresas, María Rangel de PIV, que es una empresa tecnológica. Te voy a pasar el micrófono a ti. Te puedes levantar, María, y te voy a dar un pasador de diapositivas, ¿vale? Ya el uso del micro ya es complicado. ¿Quieres que te las pase yo o tú sola? Aquí, a la derecha. Pero vamos a ver si lo logro. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la participación, pero les doy la espalda a vosotros. Bueno, en el foro de empresas vamos a contar un poco, vengo en representación, perdónenme que saco de acá la chuleta, vengo en representación de diferentes sectores, sectores de tecnológicos, hostelería, logística, alimentación, el sector automotriz, construcción, comercio, cultura y asociaciones de empresarios, que en este caso fue ASEARCO quien estuvo participando. Fue muy interesante para nosotros recibir la invitación, dado que estuvimos convocadas estas 17 empresas, que más adelante las veremos. Fuimos 20 personas que participamos y bueno, tengo un poquito el resumen del trabajo realizado. En la primera sesión tuvimos una sesión súper interesante, como decía, no nos conocíamos ninguno, un poco presentar cada una de las empresas y poder diagnosticar qué ha pasado en nuestras empresas, que todos hemos tomado iniciativas por nuestra parte para poder contrarrestar un poco la situación y poder presentarlas y que el ayuntamiento se pusiera a disposición de escucharlo siempre es gratificante. El segundo encuentro que tuvimos, esto fue cada semana, pudimos presentar ya las propuestas de cada sector. En el caso del sector de la tecnología presentamos soluciones para control de aforo. En el caso de automotriz pudo aquí algunas ideas que salieron, feria virtual automovilística, también la creación de un centro comercial virtual, búsqueda de procedimientos para ayudar a las empresas a la contención del gasto, el rediseño de las zonas de ocio para que la gente pudiera tener un marketplace donde ir a comprar y acercar estos comercios pequeños a las zonas de ocio. Salieron, creo que fueron 35, 37 iniciativas y luego tuvimos una tercera reunión donde fue un poco lo que es la valoración del conjunto de propuestas, donde se agruparon, que creo que acá tenemos, bueno, acá recalcamos un poco todas las empresas que estuvimos en el foro. Nos enfocamos más en sectores para no contarles todos. Lo que les acabo de contar, la primera sesión del jueves 28 de mayo, la segunda del 4 de junio y la última de la valoración de ideas que fue el 11. Y acá con las 35 propuestas, tuvimos 3 propuestas que luego de agruparlas en 7 categorías, que fue la parte de seguridad, protocolos de higienización, nuevos formatos de relación dentro de las empresas, intermediaciones de terceros, detección de nuevas oportunidades de negocio, campañas y acciones de fomento de consumo, información y asociación veraz para cualquier ámbito,
Muchas iniciativas salieron de acá, de estos 7, y se agruparon de estas 7 categorías, agrupamos 3, que en este caso serían las urgentes, que salió como urgente, que era una iniciativa que ya está en marcha, del sello de comercio seguro, donde el ayuntamiento le brinda a los comercios la certificación que cuenta con todas las medidas de sanidad, por decirlo así, de prevención, y que el consumidor se sienta tranquilo de poder hacer visita a estos comercios. El fomento del empleo y la bolsa de empleo, que esta es una de las iniciativas que también está dentro de la capacidad de transformación, se repite. Y una de las propuestas también con mayor urgencia era promover Rivas, el consumo aquí en Rivas, como Rivas turístico. En la capacidad de transformación, como les digo, el fomento del empleo y la bolsa de empleo, la aplicación de un comercio o de buscar un centro comercial virtual para que estas pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a clientes de forma tan rápida, pudieran tener una plataforma de visibilidad, y lo que es la campaña de marketing para proponer a Rivas como un destino no solamente turístico, sino consumir acá en Rivas. Y también quedaron 3, que eran las que tenía mayor impacto, donde repite el sello de comercio seguro, que ya está implementado, la campaña de publicidad local, y también de mayor impacto poder ofrecer los servicios de transformación digital a las pequeñas empresas, para que tengan visibilidad en este momento en todo lo que son la parte de redes, y poder acceder a nuevos clientes a través de las redes sociales. No sé, creo si tienen alguna cosa, es que no hay tanto que podamos decir. Foro de personas y trabajadores y autónomos. No sé si tienen alguna pregunta. Una cosa que me comentaron al final, recibimos de otros foros de la parte ciudadana 3 propuestas hacia el foro de grandes empresas, que al final quedaban categorizados mejor en la mediana y hacia los autónomos, hacia el foro de autónomos. Entonces se tomaron en cuenta, se evaluaron, pero se reclasificaron en otros foros. Muchas gracias, María. Aplaudir si se puede, no se expande ningún virus. Está permitido. Bueno, está aprobado, es verdad, Bernardo. A continuación el foro, no sé quién tiene el pasador de... gracias, pues el siguiente sí. El foro de personas trabajadoras autónomas de comercio, hostelería y servicios a las personas y a la pequeña empresa de Rivas estuvo coordinado por la concejala Carmen Rebollo y como responsable técnica municipal María Eugenia Sánchez, y vienen a presentarlo Enrique Ayala, que es del Grupo de Personas Autónomas de Medios de Comunicación, y Ana López, de la Asociación de Comercios de Rivas. Cuando queráis. Sí. Bueno, vais pasando, si queréis vosotros, el tema. Bueno, pues, en principio, primero daros las gracias de parte de nuestros compañeros por la iniciativa y por habernos invitado a los autónomos, ¿no? Creemos, como ha dicho Pedro, que es un pilar básico en la economía y en la contratación, ¿no? Entonces, hay que cuidarlos. Hemos estado representados de todos los ramos, ¿no? Pues ha habido gente del ramo de educación, del ocio, y pues ahí estamos, ¿no? Ana López, que está aquí a mi lado, Ricardo Marín, Yolanda Mejía, Laura Hernández, Alberto Gil, Mavi Gil, Tamara León, María González, de Comercios de Rivas, luego de ASEARCO, Ana Castañeda, de la Asociación de Empresarios de Arganda y Rivas y Comarca, Miguel Ángel Abejón, de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE, Enrique Ayala, no sé, no me suena, autónomo de Medios de Comunicación, Miguel Ángel Pereda, de IPR Consultores, y David Cabrera, de CEO Crama Informática. Total, 7 chicos, 7 mujeres y 6 hombres. Nosotros, en principio, cuando contactaron con nosotros, se nos envió un correo, una citación, una convocatoria, en el que se enviaban unas actas, un plan de trabajo, si podéis... ahí está, vale.
para, bueno, pues un poco indicándonos las pautas que teníamos que seguir, ¿no? Es decir, detectar las necesidades como autónomos que veíamos, bueno, pues por todo este problema con el COVID, ¿no? Que echábamos de menos, qué problemas habíamos tenido. Entonces, inicialmente enviamos, bueno, nos apuntamos esas propuestas, estuvimos trabajando en ellas y la primera reunión, pues, que tuvo lugar el 28 de mayo, un jueves, se hizo la presentación, nos presentamos todos los participantes, de donde éramos, a las entidades que representábamos, y se elaboró un diagnóstico inicial a través de ese análisis individual que cada uno habíamos hecho de las necesidades detectadas, ¿no? El siguiente jueves, 4 de junio, se presentaron las ideas para la reactivación, ¿no? O sea, de todo lo que presentamos en la primera reunión, expusimos, pues se detallaron más esas ideas, se trabajaron en, como dice ahí, ¿no? en diversas fichas, ¿no? Unas fichas que nos remitieron, y se generó una ficha resumen de todas las propuestas consensuadas por todos los que estábamos, ¿no? Y finalmente, el último día, el jueves 11, se identificaron el valor de las ideas y realmente lo que se hizo fue agruparlas bueno, más prioritarias con 3 criterios, ¿no? De urgencia, impacto y cambio, ¿no? Y sobre todo centrado en 7 ejes que ahora os explicará mi compañera. Y bueno, pues esos fueron los 3 días de trabajo. La verdad es que la sensación que tenemos todos fue buena, ¿vale? O sea, nos gustó mucho la propuesta, la participación, y creo que, bueno, que fue satisfactorio, que nos gustó colaborar, porque pensamos que ha salido de ahí cosas útiles o ideas más o menos realizables, pero bueno, que creo que ha sido positivo y todos hemos salido bastante contentos por invitarnos, por la participación. Continúo con las propuestas. A ver, yo también quiero aprovechar para dar las gracias, ya que Comercios de Rivas ha estado muy bien representado en número y en sectores, ya que hemos intentado representar sobre todo a los sectores más perjudicados, como son salud, centros de ocio y educación, ¿vale? Entonces, en continuación con lo que dice Quique, tenemos 28 propuestas presentadas por los foristas y una propuesta que llega como iniciativa vecinal por la web. Se han agrupado en 7 ejes: campañas o acciones de fomento al consumo, que hay 10 propuestas; información y asesoramiento veraz en cualquier ámbito que afecte a las empresas; comercios y pymes, una propuesta; restablecimiento de la confianza y la seguridad, una propuesta; ayudas directas para afrontar gastos de empresas, personas, trabajadoras autónomas y comercios en situaciones de especial precariedad, 5 propuestas; formación y nuevas tecnologías, 7 propuestas; intermediaciones con terceros, una propuesta; y otras iniciativas de apoyo a las empresas, autónomos y comercios en situaciones de precariedad, 3 propuestas. Ahora pasamos a detallarlas. En el eje 1, en las campañas o acciones del fomento del consumo, dentro de las propuestas que llevamos, a través de una ficha que nos hicieron llegar, valoramos las que eran más interesantes o según los criterios de urgencia, cambio e impacto. De todas las propuestas que había por cada eje, se valoraron y se votaron por las que mayor prioridad queríamos darle, ¿vale? Una de ellas fue Comercios a la calle, que sería una feria del comercio para todo tipo de negocios, para que la gente pudiera visitarnos en el Miguel Ríos o en cualquier espacio. Barrios seguros y limpios. Si los barrios no invitan a que venga la gente, es muy difícil que hagamos cualquier campaña de apoyo al consumo si los barrios no están bien. Conociendo los comercios de Rivas, hemos propuesto que el Ayuntamiento nos apoye con todos los medios de información que tiene, canal de televisión, revista, para que se nos dé a conocer divididos en sectores. Vale. Bueno, pues antes de seguir, lo que sí quería comentar es que, bueno, nosotros realmente, la mayoría, no somos expertos ni en leyes, ni en procedimientos administrativos, ni en este tipo de cuestiones. Entonces, hemos pedido lo que entendemos que nos hace falta o que puede hacerle falta a los demás compañeros y compañeras autónomos, pero entendemos que
bueno, que luego hay que pasar un filtro legal, un filtro administrativo y que los recursos son limitados, que no es infinito. Ayuntamientos, estados, todos tienen recursos limitados, pero entendemos que hay que repartirlos justamente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, aparecen todas estas iniciativas que, bueno, nos alegra. Bueno, hemos coincidido, creo que en esta, con el foro de empresas, ¿no? Que es la información y asesoramiento veraz en cualquier ámbito que afecte a las empresas, comercios y pymes. Esto, bueno, todavía sigue siendo necesario, pero sobre todo al principio, y no solo por mí, sino por familiares y amigos, lo farragoso que ha sido entender cómo solicitar y dónde solicitar una subvención, una ayuda o cualquier cosa de esa índole, ¿no? Entonces, si necesitamos, o sí que vimos la necesidad de algún gabinete, ¿no? Algún tipo de oficina de información y asesoramiento de este tipo de cuestiones, ¿no? Luego también el restablecimiento de la confianza y de la seguridad, ¿no? Pues eso, asesoramiento también que a veces son confusos. Sí, bueno, ya está más claro, pero al principio, como no se sabía mucho, si mascarilla no, si sí, si guantes no, sí, en fin, un asesoramiento en protocolos de seguridad e higiene para la adaptación en las empresas, ¿no? En los comercios o al COVID. Continúo. Vale, en el eje 4, sí, antes eran eje 2 y 3, ayudas directas para afrontar gastos de empresa, personas trabajadoras autónomas y comercios en situaciones de especial precariedad. Aquí, bueno, uno de los problemas principales que tiene, o que hemos detectado que tienen los compañeros y compañeras autónomos, sobre todo los que tienen, porque no es mi caso, pero los que tienen un local son los alquileres, es decir, tener el comercio cerrado y tener que pagar pues desde 500 o desde 300 hasta 3.000 euros de alquiler con el negocio cerrado, pues imaginaos, ¿no? Entonces, eso ha sido un punto bastante fuerte, ¿no? Y otro tipo de gastos para pues, levantar la persiana, como decían, que subir la persiana todos los días cuesta dinero, ¿no? Entonces, pues eso, ayudas para los gastos iniciales, ¿no? Los gastos fijos, digamos, ¿no? Luego también se planteaba el tema de la exención de pago de algunos impuestos o tasas municipales. Aquí enlazo con lo que decía antes. Entendemos que, bueno, de hecho la concejala, ¿no? Carmen nos dijo que legalmente no era posible eso, pero bueno, podría haber formas de hacerlo, ¿no? Pues entendemos que eso, que los recursos son finitos y a lo mejor también está la contrapartida de que si no se recaudan impuestos no se puede dar servicio, porque claro, la fuente de ingreso principal o una de las estas del ayuntamiento puede ser la recaudación de impuestos. Pero bueno, igual encontrar un equilibrio o algún tipo de compensación pues para los comercios que han sufrido este desgaste, ¿no? Y la reducción del periodo medio de pago a proveedores, es decir, que el ayuntamiento intente pagar lo antes posible a los proveedores, si no se alargue. Sí que entendemos también que estas ayudas tienen que ser la decisión de a quién se ayuda debe ser escrupulosa. Es decir, pues ha habido comercios o autónomos que han sido de los que se han denominado esenciales, que han podido trabajar, pero ha habido gente no esencial que no ha podido trabajar y todavía, como es el tema de los parques de ocio y todo eso, que todavía están cerrados. Entonces, sí que somos conscientes de que hace falta ayuda, pero que se sea escrupuloso, que se afine a quién se da y, bueno, pues habrá formas de saber las cuentas de cada uno y quién realmente la necesita, ¿no? Porque, como decía antes, los bienes son finitos, los recursos no son infinitos, vaya. Continúa mi compañera con el eje 5, ¿vale? A ver, el eje 5 y estrella del foro es la formación en nuevas tecnologías. Hace ya como un par de años se planteó desde la plataforma de comercios, que no era asociación en ese momento, la creación de un marketplace o una aplicación de ciudad donde poder reservar un restaurante, una pista de pádel, comprar en un comercio, comprar la fruta aquí, la carne allí y que te lo lleven a un punto de entrega cerca de tu casa. Esta propuesta, como digo, la hicimos sin ser asociación y ha cogido mucho peso en este foro.
Apostamos por las nuevas tecnologías y creo que es la dirección y le puede aportar mucho a la ciudad, no solamente como herramienta de apoyo al comercio, sino para distinguirnos tecnológicamente. También el tema de la formación para todos es imprescindible, pero para los autónomos y pequeños empresarios, o sea, para mí es como el comer. Y en nuevas tecnologías hay muchos negocios que están un poquito despistados, que todavía tienen que ni siquiera saben gestionar las redes sociales, entonces consideramos que la formación es muy importante y hacer un plan integral de formación en nuevas tecnologías y en otros ámbitos. En el eje número 6, intermediación con terceros, se incluye la mediación con grandes tenedores de locales en alquiler. Es lo que estamos hablando de compañeros que son micropymes, pequeños autónomos, que están pagando 3.000 euros de alquiler, que están cerrados, tienen familias, tienen alquiler y hipoteca de su casa, tienen que pagar cuotas de suministro y no entran ni un duro de su casa desde hace más de 3 meses y no saben cuándo va a entrar. Entonces, o sea, esto es socorro, necesitan ayuda, ¿vale? Necesitamos, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto, como dice Quique, que hay situaciones, o sea, hay gente que por ser de primera necesidad o de un sector determinado nos hemos visto menos desfavorecidos que otros sectores. Y luego en el eje número 7, iniciativas de apoyo a las empresas, personas trabajadoras y comercios en situaciones de especial precariedad. Pues esto abarca un poco lo que estábamos hablando en el punto 6. Estas familias y que se ven realmente afectadas económicamente ya a nivel familiar, ya no como empresa. Y por otro lado, desde el sector de la actividad docente y la educación, se nos hace llegar una propuesta para que se utilice sus servicios y sus espacios como complemento en el caso de que el curso escolar no se pueda llevar a cabo en septiembre, que se cuente con los pequeños negocios del municipio que se dedican a la formación, ya que son otros de los más desfavorecidos de esta crisis. Y yo creo que nada más. Y quiero dar las gracias porque ha sido muy productivo, he aprendido muchísimo, hemos participado muchísima gente del grupo de comercios y la verdad que solo tengo palabras positivas del foro porque ha sido muy enriquecedor. Tenía que haber sido presencial, pero nada más. Muchas gracias, Ana y Enrique. A continuación presentan el Foro de Ciudadanía. El Foro de Ciudadanía ha estado coordinado, presidido por Yasmín Manji, concejala de Participación Ciudadana y Barrios y de Feminismos y Diversidad. Y vienen a presentar el trabajo y las iniciativas Guillermo Cañamón, que es del Consejo Sectorial de Personas Mayores, y Adolfo Sanz, que es consejero de la Asamblea del Barrio Este. Cuando queráis. Comienza Guillermo. Buenas tardes a todos y a todas. Qué especificar. Bueno, bien. Este foro está formado, como podéis ver en la diapositiva, por diferentes grupos ciudadanos, la Concejalía de Participación Ciudadana de Barrios, la Red de Recuperación de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, Vicepresidencia del Consejo de Ciudad, consejeros del Barrio Este, del Centro y del Oeste, y luego la Asociación de Vecinos del Centro Urbano, Foro Infantil, 2 niños encantadores, los dos, con unas ideas clarísimas, la Asamblea de la Juventud y luego los consejos sectoriales de Mujer, Cultura, Discapacidad, de Educación, Deporte, Mayores y de cooperación. Bueno, pues estos sectores fuimos convocados para 3 reuniones. La primera reunión que tuvimos fue el 28 de mayo, fue también telemática y en esa reunión
se trató primero la presentación de cada uno de los participantes, el plan de trabajo, se vio qué es lo que teníamos que hacer, qué pautas y cómo se iba a llevar, digamos, el desarrollo de esas reuniones, que no es fácil coordinar, puesto que no estamos muy habituados a las reuniones telemáticas, y yo os diría que yo personalmente he aprendido muchísimo, muchísimo. Bien. De hecho, también he tenido otras reuniones telemáticas con otros sectores de aquí fuera del ámbito de Rivas, que esto me ha venido muy bien para saber por dónde andaba. Bien, entonces, bueno, en esa primera reunión se instó, digamos, o se pidió a los participantes que hicieran una valoración panorámica de la situación en la que ellos veían en Rivas su sector correspondiente. Entonces, cada uno de nosotros vio y explicó cómo estaba el problema de cada de su sector. Eso fue recogido en acta, y a partir de esa problemática que se vio, se nos pidió en la segunda reunión que plasmáramos, después de debatir otra vez toda esa situación, que plasmáramos en unas fichas que nos proporcionaron 3 iniciativas con arreglo a esa problemática, ¿no? Con dos niveles, digamos, un nivel de urgencia y otro nivel de, no me sale la palabra ahora, transformadoras, exactamente, transformadoras. Bien, pues entonces, es que se me queda la mascarilla, se me empañan las gafas, esto es lo más incómodo, vamos. Bien, bueno, pues se hicieron esas fichas, cada uno de nosotros, y bueno, pues lógicamente para hacer esas fichas, pues yo al menos pues tuve que consultar también a otras personas para recabar, lógicamente, puntos de vista que no fuera solamente el mío, porque yo puedo ser muy partidista, ¿no? muy enfocado en una cosa, y esto se trata de un enfoque general de toda la población. Bien, entonces, una vez entregadas las fichas, con ellas se preparó un documento, una recopilación que a mí me dejó asombrado del trabajo tan ingente que eso suponía. Porque éramos 20 participantes, cada uno tenía 3 fichas, 3 propuestas, y había que aglutinarlas, había que organizarlas, ponerlas en grupos, etcétera, etcétera. Y eso fue un trabajo realmente impresionante. Bien, una vez puesto en ese grupo, ese trabajo con las fichas, volvimos a retomar en esa segunda reunión para valorar la urgencia o la necesidad de cada una de esas propuestas. Entonces, pues hubo propuestas que se valoraron pues por parte de los participantes muy altas, es decir, hubo propuestas de 10 votos, de 11, incluso hasta de 12, pero claro, eran sectores que realmente eran verdaderamente problemáticos, que teníamos que estar ahí porque estaban sufriendo el COVID de una manera muy especial. Entonces eran los mayores, los niños y el trabajo también, porque personas dependientes, en realidad personas dependientes
en todos los niveles, no solamente mayores y niños, sino también personas de mediana edad que se habían quedado sin trabajo, que se habían quedado sin ingresos y que tenían familia y que no le podían dar de comer. Y entonces, lógicamente, ahí había que actuar de una manera rápida, ¿no? La RAR ha estado muy al tanto de eso y ha hecho y está haciendo un trabajo extraordinario. Tiene, pues pedía colaboración, lógicamente, en estas propuestas, pues a comercios y a los ciudadanos en general, pues que apoyasen con la donación de alimentos, el kilo, lo que fuera, lo que pudieran, ¿no? Bueno, entonces, y las personas mayores, lógicamente, ahí teníamos un problema serio, porque, claro, se habían cerrado los centros de mayores, se había cerrado también, si no recuerdo mal, el centro de día del Casco, y el de Santa Mónica también se cerró al final, porque en principio decían que iban a aglutinar todos en Santa Mónica, pero ese también se cerró. Bien, entonces todo eso lo tenemos cerrado. Luego, las residencias, ¿qué ha pasado con ellas? Pues que se cortó las visitas y entonces pues los ancianos se quedaron allí más solos que la una, digamos, y tenían verdaderos problemas. Yo conozco casos muy directos de una persona concreta que ha muerto de soledad. No ha muerto por el coronavirus, ha muerto de soledad. Bien, pues entonces ese era un problema serio. Y luego la atención a estas personas mayores que están, digamos, que no pueden valerse por sí mismas y necesitan que alguien les haga o les lleve la comida porque no se la pueden hacer, porque ya no tienen capacidad para ello. Y eso también, pues el ayuntamiento en un principio también contrató una empresa para llevar esa comida y me consta que ha estado llamando una por una a las personas que estamos, digamos, y como socias de los centros de mayores, que somos del orden de unas 5.000, y hay otras 7.000 que no se han apuntado, porque en total somos 12.000 aproximadamente, no es un número exacto, de personas mayores en el municipio. Luego es una población bastante importante, diría yo, para tenerla en cuenta. Entonces, bueno, pues toda esa problemática se vio, se estudió y ha sido muy considerada, ¿no? Sobre todo en esas tres áreas de personas dependientes, mayores y niños. Y sobre todo porque los niños, como no podían ir al colegio, se tenían que quedar en casa, pues tenían los padres también el problema de hacer de profesores, de trabajar, hacer teletrabajo. O sea, era tremendo. Yo tengo hijos de 40 años, 40 y algo. Uno de mis hijos fue compañero tuyo en el instituto y ahora pues tienen sus hijos que tienen 10, 12, 14 y han estado en casa y han tenido que atender a todo eso. La verdad era un número. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que entre las propuestas que se presentaron, vamos a hacer una pequeña, porque es que se presentaron 33 propuestas y para mí todas ellas tienen importancia. O sea, aunque luego se votaron y luego se dijo, bueno, pues esta es más prioritaria, esta menos, esta tal, pero para mí todas son importantes. Entonces, bueno, me puedo hablar un poquito de los mayores porque es lo que más conozco, ¿no? Y entonces, bien, la propuesta que hicimos, porque realmente tenemos una gran preocupación por el sector y por la situación, sobre todo, que tenemos ahora mismo,
y es, en primer lugar, dotar a la Concejalía de Mayores de medios económicos y de personal, porque el trabajo que hay que hacer es ingente. Realmente es un trabajo que se necesita personal y medios económicos, porque si no, no se va a poder hacer gran cosa. Luego, como apoyo, está el Consejo Sectorial de Mayores, que como es de reciente creación, pues resulta que nos pilló el COVID con la primera reunión. Hicimos solamente la primera reunión para constituirlo, para repartir las tareas, y eso fue lo único que pudimos hacer, porque la siguiente reunión que estaba prevista no se pudo hacer, porque ya estaba todo cerrado y todos confinados. Bien, y luego también otra cosa que nos pilló por medio fue el Consejo Rector de los centros de mayores, que se acababa de hacer la votación, se acababa de proclamar ese Consejo Rector, hacía 3 días que se había proclamado, y cuando se iban a reunir para hacer el traspaso del Consejo antiguo al Consejo elegido, pues resulta que no cierran los centros de mayores y no se puede hacer, en teoría. Pero, no sé, lo mismo que se han hecho reuniones telemáticas y se ha trabajado como se ha podido en ese sentido, pues a lo mejor también teníamos que haber impulsado esos 2 consejos, el sectorial y el de los centros, porque ahora tenemos un problema, y es que cuando abran los centros la Comunidad de Madrid, que es la responsable, ¿cómo vamos a empezar a utilizar esos centros? Tenemos que preparar un protocolo, tenemos que preparar unas acciones antes de abrirlos, porque si se abre, pues lógicamente los mayores están deseando como locos para irse a los centros, a seguir jugando a las cartas, a hacer los talleres y hacer pues todas las actividades que estaban haciendo antes. Entonces, si tenemos que tener unas medidas de seguridad, y ya estamos viendo por los rebrotes que están sucediendo, que ya se están publicando, por no tener las medidas de seguridad, por no cumplirlas, pues como los mayores entren ahí a saco, nos vamos a encontrar con un problema, porque el virus está ahí, y eso no tenemos que olvidarlo, aunque nos hayan dado... ¿sí? 1 minuto, bueno, me están diciendo que 1 minuto. Lógicamente, es que yo me enrollo como las persianas. Os pido disculpas. Bueno, pues entonces, la cuestión está ahí. Es importante reactivar esos 2 consejos, ponerlos en marcha y ponerse a trabajar para preparar los protocolos que hay que preparar, anticipándonos a la apertura de los centros. Y bueno, y lo dejo ahí porque también mi compañero tiene que hacer sus presentaciones. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes. Gracias a Guillermo por su exposición, y la verdad es que me vais a permitir, antes de continuar con un poco el resumen de propuestas, pero este foro era especialmente complejo en el sentido de que representaba a muchos sectores, y yo pensaba inicialmente que bueno, pues cada uno iba a ir a tratar de velar por lo suyo, ¿no?, que era lo que parecía más lógico. Curiosamente fue todo lo contrario. De cada foro intentaban, aparte de las cosas bueno, propias de su sector, muchas de las propuestas iban relacionadas a la ciudad y a otros sectores, con lo cual, pues, de alguna manera estaba todo relacionado, ¿no? Y la verdad es que dio una visión global tremenda de la realidad, porque, bueno, cada uno vive la realidad del COVID en su casa con sus problemas, pero el diagnóstico de todos los problemas que hay en cada sector, la verdad es que a mí me dejó en la primera reunión un poquito parado. Pero bueno,
la verdad es que también hay que agradecer que la gente en estos temas de estas reuniones virtuales pues cumplía, estaba a su hora, dejaba hablar, o sea que para ser muy distintos todos a mí me ha parecido fantástico, han funcionado muy bien. Con lo cual, pues, y el trabajo del ayuntamiento que estaba ahí, claro, para poner el minuto ese que no nos deja Belén, pues ahí estaban, ¿no? Y lo han hecho, la verdad es que muy bien, incluso la manera de recolectar toda la información, que era muy dispar, y bueno, pues no ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Dicho esto, y tampoco para ahondar mucho, porque claro, había muchísimas propuestas y era muy difícil, bueno, pues el apoyo a una concreta, a un grupo determinado. Voy a resaltar algunas que, bueno, han parecido, o bien porque tenían mucho apoyo tanto en la parte de urgencia como de transformación, que, bueno, pues creíamos que consigue interesante incluirlo por ese apoyo, no solo por la urgencia y la inmediatez. Había, por ejemplo, un tema que a priori no era lo más fundamental, pero tuvo mucho apoyo, que es el tema medioambiental. Bueno, pues que los vecinos, sobre todo los del barrio que yo represento, pues hablaban de que pues se podía pasear, cuando se empezó a poder pasear tranquilamente, el cierre de algunas vías para vehículos de motor y que la gente pudiera la bicicleta, y que ha supuesto que muchos, pues eso, por el campo se vean animales que antes no se veían, ¿no? Y bueno, pues es una iniciativa a largo plazo, no es urgente, no afecta, pero sí ha tenido mucho apoyo para que se considere en un futuro, ¿no? También creo que era muy interesante la parte de protesta de los jóvenes, a través de la asociación de jóvenes, que bueno, pues está todo el mundo hablando de que si los jóvenes, que si las mascarillas, que si tal, y pascual. Entonces se defendieron, yo creo que con unas cuantas propuestas interesantes, pues como una principal, que es, bueno, más a largo plazo, del fomento de espacios de ocio juvenil. Ya me imagino que si esto sigue adelante, pues se podrán hacer otras cosas. Y también otro dentro de la parte de infraestructura de ayuntamiento, otra que me parece muy interesante, que sobre todo por esta visión que nos dieron cada uno de los sectores, ¿no? Que es el tema de los espacios deportivos, que efectivamente, bueno, pues parece que no es lo más importante, pero sí hay un sector o una población determinada que sí le surge poder ir, que es, bueno, pues la diversidad funcional, ¿no? Todos hemos pasado por ese, ¿cómo se dice? Bueno, ese confinamiento. Algunos han salido como locos a correr o a pasear, pero estas personas necesitaban ese ejercicio en piscinas, por ejemplo, que no han podido tener. Creo que es importante que se considere, o por lo menos se les tenga muy en cuenta, para que puedan seguir haciendo ciertos ejercicios que son básicos, o cierto, que no es necesario ir a nadar, para mí, a alguno de nosotros, pero ese colectivo creo que sí necesita estar más en consideración. Siguiendo con la siguiente, que es educación y ciudadanos, ya digo que había muchas, no quiero nombrar todas porque algunas, pues, hay de todo tipo. Sí resaltar que muchas están relacionadas. Bueno, ya se ha hablado aquí del tema de formación y del tema de digitalización, que ahora comentaré también un par de iniciativas. Y bueno, pues iré un poco rápido por lo que ha sido más importante, ¿no? Dentro de cada, de los consejeros de barrio, también una propuesta muy interesante, que era la conciliación educativa. Es decir, ahora mismo hay esta pandemia pues ha cambiado el paradigma y no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre con los colegios, el teletrabajo, etcétera. Entonces, sí, intentar de alguna manera dar opciones a las familias para que no pueden teletrabajar, a ver qué hacen hasta septiembre o cuanto sea con los niños, ¿no? De edades entre 3 y 14 proponían. No solo que sea asistencial, sino también pues emocional y educativa, ¿no? Y para ello, bueno, pues sí, se sugería que se utilizaran las instalaciones municipales si se pudiera. Dentro de esto también pues había otras que está un poco relacionado, que es otra iniciativa, es crear una plataforma de aprendizaje. Va un poco, esto más enfocado tal vez para toda la población, pero un poco también enfocado con lo que hablaban de la parte de autónomos y empresas, o convertir a Rivas su iniciativa en un referente nacional de conciliación. Como, pues dentro de las cosas que hace Rivas, pues esto sería una buena iniciativa. Y estaba desglosada un poco los argumentos, que tampoco voy a contarlos, ¿no? Otra de las iniciativas también, un poco relacionada con la parte de mayores, es dentro de Educación y Ciudadanos, es creación de un servicio municipal de acompañamiento para la atención de mayores, niños y niñas con diversidad funcional y otros colectivos expuestos al COVID-19. Es una especie de agencia o algo parecido, como voy a llamarlo,
para, bueno, pues que ese servicio se cree y así pues se aglutina todo esto en una idea. Otra iniciativa también muy buena, ya digo que aquí, como había cada sector muy diferenciado, pero bueno, con sus problemáticas, pues me ha parecido, creo que era importante que por lo menos tuviese una visión global de todo lo que se ha dicho ahí, ¿no? Se proponía un observatorio de cuidados también para realizar estudios periódicos de la situación de mujeres y el reparto de tareas de cuidados. Estaba representado ahí la parte de mujeres también, creo que era la Asamblea 8M, me parece que estaba, el Consejo Sectorial, perdón. Y bueno, pues también hay que considerar, todos hemos visto en la prensa, que el tema del maltrato sigue vivo desgraciadamente y se ha incrementado, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, en la última parte de economía y empleo, pues aquí sí, había una primera propuesta que esta sí va directamente, creo que relacionada con lo que habéis comentado, de autónomos y de nuevas tecnologías, que se llamaba Sin actualización no hay empleo. Es decir, ahora, como he dicho antes, el paradigma ha cambiado, ahora estamos en otro momento y hay que actualizarse. Entre ellos yo, que tengo ya una edad y me he quedado sin trabajo, con lo cual no tengo más remedio que acoplarme. Y esto es fundamental, ¿no? Esta idea de actualización estaba un poco dirigida pues, a jóvenes, a desempleados, a autónomos o al comercio local, ¿no? Por eso no quiero ahondar en lo que habéis contado, lo habéis dicho perfectamente, pero sí esta iniciativa tenía pues como 3 ejes ya que se pueden iniciar ya, ¿no? Que el primero es una actualización en la transición al marco tecnológico, es decir, la tienda 24 horas, el comercio electrónico, la utilización de redes sociales, bueno, lo que habéis comentado vosotros antes, y estaba bastante desglosada porque, bueno, pues un poco hecho con expertos en la materia que son de Rivas, que, bueno, pues nos han dado esa posibilidad de presentar esto, ¿no? La segunda sería el tema del gobierno de la información. Al final, pues los pequeños comercios pues han trabajado siempre de la misma manera y de alguna manera toda la digitalización y el gobierno de la información es consideramos muy importante. Y una tercera de apoyo directo y puede ser inmediato es un poco el ayudar a las personas sin trabajo pues con un coaching y motivación, es decir, una serie de unidades de, bueno, pues desde cómo hablar en público, cómo la comunicación no verbal, cómo hacer currículums, cómo usar las redes profesionales, el LinkedIn y compañía, incluso, oye, pues temas de un poco de asesoramiento que comentaba Quique, pues eso, mandamos correos electrónicos como locos, pero la información comercial hay que tener mucho cuidado a la hora de mandarla. Hay 2 leyes muy importantes, tanto el Reglamento de Protección de Datos como la Ley de Sistema de Información, que el receptor te puede meter en un buen lío. Todas esas cosas, ese asesoramiento, pues, y esto se puede hacer casi inmediato, está bastante desglosado, evidentemente con el apoyo, el conocimiento del resto de autónomos, etcétera, de los que aquí representáis, ¿no? O sea, realmente la idea final es crear una especie también de agencia de formación. O sea, Rivas tiene que ser un punto de formación que se puede planificar, que se pueden hacer muchas cosas y que se intente abarcar lo máximo posible. ¿Esto que incluye? Pues otras propuestas como hacía la RAR pues gente que está haciendo antes de la pandemia un curso a la gente para ayudar a los mayores y que lo han dejado a medias. Nuevas tecnologías, muchísimas cosas que simplemente hay que programarlo. Es decir, nosotros lo que tenemos aquí, tenemos la necesidad, tenemos a la gente, el ayuntamiento puede tener los medios a través de sus instalaciones y solo falta un empujón. Hay que darlo y empezar a trabajar en esto, porque es complejo, pero se puede ir trabajando ya. Y es inmediato, es decir, ayudar a la gente sin empleo, lo digo porque lo he dicho antes que es mi caso, que bueno, hay otra gente también con más precariedad que le hace falta más, pero la formación es básica, o sea, actualizarse es formarse y no hay más historias, ¿no? Bueno, hay una presentación que si el foro el consejo lo permite y quiere, pues se pueda juntar para que lo tenga la gente en el acta, para que lo vea. Si lo queréis, no lo he traído, pero bueno, se propuso ahí en el foro. Luego también otra propuesta, bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? A la hora de unificar los criterios que actualmente están en vigor, que es el tema de mayores, tema de dependientes y tema de infancia, tratar de aglutinar todo ello en una empresa municipal de cuidados, que así se definió la propuesta, ¿no? Tenía bastante apoyo también.
bueno, pues crear una empresa municipal no es fácil, tiene su historia, pero por lo menos empezar a trabajar, que a lo mejor es una idea, unificar eso y hacer como un mando único, ¿no?, de cuidados. Bueno, esa es la propuesta. Y luego hay muchas otras propuestas reseñables, pues hombre, a ver, una que es Cruz Roja Responde. Parece obvio que hablar aquí de Cruz Roja con todo lo que ha hecho y con la RAR, que son los que han estado trabajando como locos, pero bueno, también Cruz Roja ha intentado, pues sobre todo lo que pretende con esa apuesta es continuar con esa actividad que se ha hecho, es decir, el COVID no se ha ido, pero llegará un momento en que se habrá ido y tenemos. Y ya con esto termino, que me están mirando mal. Un tema de reactivación juvenil que se llama las 3 Es, que me parecía muy curioso, que es, bueno, pues ayudar para la educación, el empleo y la emancipación de los jóvenes. Y otro de pobreza heredada, que va también un poco con esta línea de ayuda, que es, bueno, pues familias que no pueden ayudar a sus hijos con ciertas cosas, y entonces hay que, pues eso, formar o ayudar a que continúen. Y ya está, que ya es que la tengo al lado y me mira mal. Muchas gracias. Gracias, Adolfo y Guillermo, muchas gracias. Teníamos una última slide antes, Alberto, si me la puedes poner. Queríamos comentaros que las iniciativas vecinales que han llegado a través del formulario de la página web en total han sido 55 y que dirigidas al Foro de Ciudadanía en total ha habido 30 iniciativas. Esas iniciativas están también incorporadas en el documento que se va a presentar al Pleno y que podréis leer y podréis ver, ¿no? Son 2 de ocio y cultura, 8 de salud y medio ambiente, 10 dirigidas a los servicios del ayuntamiento, 3 sobre educación y cuidados y 7 de empleo y economía. Las han propuesto entidades como AMPAs de colegios, asociaciones de teatro, la Asociación Laica de Rivas, el colectivo Criptourbanía, el Consejo Rector de Mayores. Ha habido no solo personas, sino también muchas entidades que han utilizado esa vía para que sus propuestas y sus expresiones estuvieran representadas. Y desde aquí también agradecemos toda esa voluntad de las vecinas y vecinos. Y continuamos ahora con el Foro de Política, que está con nosotros Bernardo González, del Grupo Político Ciudadanos. El Foro Político ha estado coordinado por Aida Castillejo, concejala, y ha estado Enrique López como responsable técnico municipal con Bernardo. Pues muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, me ha tocado representar a todos los miembros de la corporación y no voy a extender tanto como mis predecesores, porque sí me gustaría resaltar que aunque el foro empezó el día 28 de mayo, todos los partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento, llevamos trabajando desde el primer día, ¿no? Yo creo que, igual que nosotros estamos orgullosos de todos los vecinos y vecinas, pues un poquito podéis estar de que todos los partidos han dejado sus diferencias a un lado cuando empezó esto y hemos trabajado todos juntos, ¿no? Un poco buscando soluciones. Seguramente muchas cosas nos ha llegado o no al gusto de todo el mundo, pero hemos intentado trabajar, estar al lado en este caso del equipo de gobierno, que tenía esta difícil tarea, ¿no?, de tomar decisiones. Y bueno, yo creo que en el foro, pues por no entrar y repetirme, la estructura ha sido igual que el resto de foros. Pero bueno, nosotros ya nos conocíamos, por lo tanto el primer día, el día 28, no nos presentamos, sino que ya discutíamos un poquito la forma en la que íbamos ha sido un poco la nota discordante, ¿no?, de los 4 foros. Y es verdad que hicimos muchas propuestas, pero ya muchas propuestas que ya veníamos haciendo durante dos meses y medio, ¿no?, y muchas que ya se habían puesto en marcha, como digo, acertada o desacertadamente, pero bueno, lo importante es que se han tomado decisiones. Y la conclusión es que llegamos es, de todas las propuestas que hicimos todos los partidos, pues lo que hicimos es, en la que todos había unanimidad por parte de todos los representantes en el foro, han sido las que luego se han plasmado en este documento, junto a las de todos y todas representantes de los diferentes foros. Yo nada más que me queda decir que en nombre de los miembros de la corporación, dar las gracias por la implicación y el gran trabajo que se ha hecho en el resto de foros, que al final realmente sois los que estáis viviendo esta crisis en primera persona.
Muchas gracias, Bernardo. En el turno de ruegos y preguntas no tenemos ningún ruego, ninguna pregunta. Sabéis que se mandan al Consejo, al buzón del Consejo, como está en la convocatoria. No ha entrado ninguna, así que entendemos que es el momento de la clausura. Y le doy la palabra a Yaspin. Sí, ahora ya clausuramos de verdad, pero yo sí que quería agradeceros tanto vuestra presencia hoy aquí como en todos los foros, y sí que decir que es que Belén ha nombrado a todas las personas menos a sí misma, porque estuvo coordinando técnicamente el Foro de Ciudadanía, hizo un gran trabajo. Y nada, yo quiero aprovechar, ya digo, ahora ya le pasamos la palabra a Pedro para que clausure, pero yo tuve el lujo de estar en el Foro de Ciudadanía y han expresado muy bien pues todo el trabajo que llevamos a cabo, y es cierto que todos los foros han tenido su complejidad, pero en esta había sectores muy, muy diferentes. Y a mí me gustó mucho pues ese esfuerzo, ¿no? Y lo habéis comentado tanto Guillermo como Adolfo, ese esfuerzo que se hizo por desde esas miradas tan diferentes, esas realidades que estábamos viviendo, llegar a puntos de encuentro, a marcos comunes y a establecer prioridades y un trabajo que fue muy bonito. Entonces entiendo, ya que también por lo que habéis planteado todas y todos, es algo que ha sido común a todos los foros, y creo que se ha logrado ese gran objetivo que es este pacto de ciudad que por fin podemos presentar. Y ya le doy la palabra a Pedro. Gracias, Jazz. Bueno, agradeceros las intervenciones. Como veis, se ha hecho un buen trabajo en poco tiempo, pero se han madurado mucho las iniciativas, las propuestas. Lo que pasa a partir de ahora es que los partidos políticos estamos convocados este jueves para presentar el documento del Consejo, del Foro de Ciudad, del Pacto de Ciudad, sancionarlo en el Pleno. Entendemos que es importante que el Pleno, que es el órgano parlamentario de más representación de nuestra ciudad, pues igual que es este Consejo de Ciudad, pues también lo sancione y luego poder rubricarlo. Pero lo más importante, poder dotarlo económicamente, trabajar sus propuestas. Lo que os pido es que no nos dejéis ahora con el pacto para que lo gestionemos nosotros solos, porque seguramente no lo haremos todo lo bien que se debería, y con esta lógica, ¿no?, de compromiso y de propuestas constructivas que habéis trabajado, de cambiar el chip, ¿no?, de nadie se esperaba una actitud, ¿no?, tan proactiva, tan en pensamiento en la comunidad, que sea ese el espíritu con el que lo trabajamos. No es un documento de papel para presentar en un acto, es nuestra hoja de ruta. Se tiene que enriquecer con muchas cosas. Es verdad que tienen que llegar ayudas y medidas económicas también de la Comunidad de Madrid, que las estamos trabajando con ellos, también de transferencias del propio Gobierno, también cambios legales que nos permitan usar los remanentes que el propio Ayuntamiento tiene y que ahora mismo con la ley en la mano no puede poner a disposición, o normativas absurdas pues que no nos permiten crear una empresa pública, por ejemplo, cuando podríamos hacerlo. Por lo tanto, bueno, todavía queda mucha pelea que dar en una ciudad que ya tenía muchas necesidades y que ahora tiene otras nuevas, ¿no? Y en un contexto, como os decía, de mucha incertidumbre, porque, por desgracia, como planteaba Emilio, pues el virus sigue ahí. El virus sigue ahí, no vamos a tener hasta que no haya un tratamiento o haya una vacuna, vamos a tener con mucha prudencia, con mucha cautela, tomando decisiones de la mano de las autoridades sanitarias, y una vez que las autoridades sanitarias plantean alguna iniciativa, alguna propuesta, nosotros luego también ver cómo las aplicamos en nuestra propia ciudad, que a veces no es tan sencillo, ¿no?, cómo se hace, cómo se gestiona y qué logística desarrolla. En todo caso, tenemos ya una hoja de ruta para este año y el que viene. Algunas medidas son urgentes, son de primera necesidad. Hablaba con Ana de la Asociación de Comerciantes antes de empezar. Hay empresas que no les permite la ley abrir y llevan 3 meses sin cobrar un duro esas personas. Hay que hacer actuaciones de urgencia, de primera necesidad. Va a ir aflorando según se vayan levantando los ERTEs, población que va a tener que reorientarse, que va a tener que reinventarse, que va a tener que formarse para buscar otra opción laboral, y vamos a tener que generar todo un sistema de cobertura y de apoyo mutuo, y habrá muchas realidades que se podrán quedar no deberían quedarse sin ayuda y sin cobertura, y para eso hace falta que la red de esta ciudad funcione. Eso no lo puede hacer solo
un ayuntamiento, ni siquiera todos los partidos políticos. Hace falta trabajarlo en ese sentido. Así que yo lo que os planteo es que constituyamos más adelante ese observatorio para seguir el pacto, para ver qué medidas hay que hacer o si afloran nuevas realidades o nuevas necesidades, cómo las abordamos. Creo que hace falta debates profundos que no se pueden decidir en 3 reuniones del foro, debates profundos sobre, pues, el debate sobre la gestión de los cuidados a las personas mayores es un debate que hay que atajar de manera urgente, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado y cómo ha caído un modelo que ya éramos muy críticos con ello, pero la realidad nos ha puesto encima de la mesa ese problema, ¿no? O, bueno, elementos de mediación o de intermediación con empresas de esta ciudad que pueden generar redes de apoyo mutuo. Muchas veces hay empresas de esta ciudad que pueden dar cobertura a otras y sobre todo hay una herramienta y un instrumento fundamental en esta ciudad. Para activar económicamente la economía de la ciudad, el principal instrumento que tenemos son los vecinos y las vecinas. Si los vecinos y las vecinas consumen en su ciudad, activan con su consumo ese circuito, las empresas no cerrarán, las empresas generan puestos de trabajo y tenemos que constituirnos como una comunidad también productiva, que se apoya y que se ayuda y que garantiza, lógicamente, con esta parte que tiene que ver con la seguridad, con la protección, con las medidas sanitarias, que son lo primero, buscar la manera de agilizar, de anticiparnos todo lo posible para colaborar y para que en Rivas, si podemos, pues el impacto de la crisis sea el menor posible y no dejemos a nadie sin atender. Así que daros las gracias, agradeceros que hayáis participado en este consejo y nada, que seguimos, que tenemos muchísimo trabajo. Cuidaros mucho. Gracias.